Bueno, sobre lo que vimos la clase pasada, agrupamientos del método de Camedias o general sobre el problema de clasificación y de agrupamiento. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran rever? Hola, profe. Hola, te escucho muy bajito. ¿Ahora? Ahora un poco mejor. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, era más que nada sobre componentes principales, no exactamente de agrupamiento. Sí. A veces me cuesta un poco en los ejercicios, más que nada es medio práctico, pero bueno, capaz vos podés responder. Cuando hay que elegir menos variables, o eso es lo que más me confunde, porque yo, por lo que tenía entendido, componentes principales los hacemos para como deshacernos de variables que estén explicando de más, digamos, o sea, por tener muchas variables y, ay, perdón, hay mucho ruido acá. Y lo que yo no estoy como del todo segura es cuándo yo tengo que descartar variables o no, o sea, datos que yo relevé, digamos. Bueno, uno no descarta datos, lo que descarta, por lo menos en esta forma de abordar el problema, uno lo que descarta son variables, pero de las variables nuevas, no de las variables originales. Entonces uno hace la transformación de las variables originales con todas las observaciones a otras nuevas variables que esencialmente tienen la misma información. Y después vos, es una de las posibilidades, el componente principal es, una de las aplicaciones que tiene es esta reducción de la dimensión de la cantidad de variables, o sea, compactar un poco la información que uno tiene, porque podría pensarse que en las variables originales tiene información redundante. Entonces, la idea es quedarse con menos variables de las nuevas, de las variables Z que llamamos, no importa el nombre, eh, quedarse con menos de esas. Eso sería una de las aplicaciones de componentes principales, y la que vos me estás preguntando por los ejercicios prácticos. No hay todo esto es subjetivo, siempre hay una pérdida de información, con lo cual vos tenés que hacer un compromiso entre tu problema, entre cuánto lo querés simplificar, o sea, con cuántas variables querés resumir tu información, y eh, cuánto querés perder de información. Los criterios que nosotros planteamos son, si vos tenés, cuando tenías la matriz X y vos después de acá hacías la matriz X traspuesta por X, espera que ahí no se ve nada, ahí, entonces vos acá tenés que la traza de X traspuesta por X, que esto es la suma de los elementos de la diagonal, que tiene una interpretación que se puede pensar, también, así es desde el punto de vista algebraico, pero tiene una interpretación. Si vos pensás que las variables X, vos tenías unas variables X originales y, ponele, vos tenías X1, que era un X1, 1, XN1. El segundo 1 es que la variable X1 y vos tenías estas variables. Y vos le hiciste la resta de los promedios, vos las transformaste restándole el promedio, x1 barra, que es 1 sobre n por la sumatoria de los xj1, j desde 1 hasta n, y vos ahora consideraste un nuevo x1, lo voy a seguir llamando x1, pero ahora es que eran los valores viejos, que le restaste el promedio, ¿sí? Vos le sacaste el promedio de todas estas cosas. El elemento 1, 1, o sea, esta matriz la habíamos llamado X traspuesta por X, la habíamos llamado A. Entonces, A, el elemento 1, 1, no es otra cosa que, cuando vos haces la cuenta, que la suma
de x11 menos su promedio al cuadrado, sumado para j, perdón, esto es j1, desde 1 hasta n. ¿Sí? Cosa que si dividís por 1 sobre n, si vos haces A11 sobre n, esto no es otra cosa que lo que podríamos llamar la varianza muestral de la variable x1. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Restarle el promedio a cada una de las observaciones y sumarle al cuadrado y dividir por n. Bueno, a veces uno divide por n o n-1, eso en biometría lo estarán viendo o lo habrán visto o lo verán, no sé, cuando la cursaron, pero si uno divide por n-1 es el estimador encejado de la varianza, bueno, no importa eso, pero esencialmente esto tiene una interpretación en términos de varianza de la variable x1. ¿Sí? Entonces, bueno, no importa eso, pero en principio uno puede decir, la suma de los elementos de la diagonal, si lo dividiera por n, si hiciera la traza de x traspuesta por x, dividido n, que no cambia para nada nuestro análisis, esto sería la suma de la varianza de las variables xj, j desde 1 hasta n. Pero también se puede pensar que la suma de los autovalores, 1 sobre n, por la suma de los autovalores, lambda 1 hasta lambda, lambda p, habíamos llamado el número de variables. ¿Sí? La varianza xj, perdón, esto es p. La varianza de cada una de las variables. ¿Sí? Bueno, toda esta introducción, ¿para qué? Para decir que de la varianza, de la suma de las varianzas de todas las variables, yo me voy a quedar con una cantidad de variables. Cuando yo haga la transformación y esto lo lleve a las variables z, acá yo voy a tener las variables z1 hasta zd, en principio la misma cantidad. Estas variables ahora van a estar no correlacionadas, ¿sí? Para los que hayan visto biometría, lo hayan pensado, fíjense que estas Z1, ZD son una transformación lineal de estas variables. Esto solamente para los que hayan visto esto en alguna otra materia, ¿no? No es que nos importe eso. Pero fíjense que la relación es una transformación lineal entre estas variables y estas variables. Si estas tuviesen distribución normal, ¿sí? Gaussiana, digamos, estas también la van a tener, por ser una transformación de estas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esto y esto? Que esta va a tener una matriz de covarianza complicada y esta va a tener como matriz de covarianza la identidad. O sea, cuando uno haga z traspuesta por z, ¿sí? Esta matriz, ¿qué va a tener? Lambda 1, lambda p, ceros y ceros. También va a ser mucho más sencilla. Entonces, volviendo a tu pregunta, que di la vuelta por cualquier lado, pero volviendo concreto a tu pregunta, decir, bueno, de las variables z, de las variables x no hago nada, salvo que ya estén transformadas en componentes principales, con lo cual no tengo que hacer nada, pero originalmente lo que hago es esto. Si no estaba restado la media, le resto la media. Hago la transformación de autovalores y autovectores, con eso construyo las variables z, como vimos, esto ya es algorítmico, digamos, supongo que esto no es el problema. La pregunta es, ¿con cuántas de estas yo me voy a quedar con un grupo? Supongamos que estos están ordenados, los autovalores de mayor a menor. ¿Sí? Recordemos que siempre son, en este problema, son autovalores reales y positivos. Reales porque la matriz es simétrica, positivos porque la matriz es definida positiva. Entonces, estos son positivos. Y son las varianzas de las nuevas variables z. Y tengo una suma de varianza total, que es la traza, que es la misma que antes, porque cuando uno hace una transformación de este tipo, una diagonalización de la matriz A en una nueva matriz, la traza no cambia. Entonces, esta suma es lo mismo que la suma de la varianza de la matriz A, la varianza de cada variable. O sea, entonces, yo lo que hago es quedarme con menos variables, voy a quedarme con Z1, ZK,
y tirar las otras. Estas las tiro. ¿Con qué criterio lo hago? Lo hago con el criterio de que lambda 1 más lambda k supere un t% del total. ¿Sí? Típicamente 90%. Entonces yo voy acumulando de mayor a menor las variables z, buscando que la suma de sus varianzas, de sus autovalores, vamos a decirlo, superen el total en un 90, 70, 75%. Ahí ya no les puedo decir un criterio porque eso depende del problema que ustedes estén tratando y lo dispuesto que estén a perder información en nombre de la simplificación del problema. Fíjense que si yo me quedara con k números o con k variables, en vez de cada observación tener p números, puedo tener solamente k. Imagínense que yo podría tener cada observación depende de 10 variables, 10 números, y yo puedo reducir a 3. Y con eso resumo la información con poca pérdida de información. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, si esto está dentro del error experimental, que uno siempre tiene al hacer una observación, bueno, ¿qué me importa que reduje la información si va a estar enmascarado en el error que uno comete al hacer una medición? ¿Está bien? Entonces, teóricamente estaría perdiendo información, pero en realidad esa información no es que la tenga porque yo medí las cosas con error. ¿Está bien? Pero eso ya depende de mucho del problema. Pero en principio, uno lo que dice es, me quedo con las K primeras, como para que la suma de esas varianzas de las nuevas variables supere, muchas veces usa la palabra explique, el 90% de la varianza original. ¿Está bien? Donde explique quiere decir que contenga de toda la varianza de la traza de esta matriz diagonal, que es lo mismo que la traza de la matriz original, que esa suma supere un cierto porcentaje alto de la varianza total. ¿Está bien? Esto es un criterio práctico. Alguien puede decir, ¿estás perdiendo información? Sí, estoy perdiendo información. ¿Es relevante? Y qué sé yo, depende del problema. ¿Está bien? No, ahí ya termina la matemática, ahí ya es una cuestión de saber para qué lo estás usando y cuán dispuesto estás a perder información. No sé si eso... Claro, sí. Sí, sí, esto igual resuelve gran parte de la duda, pero por ahí no me puedo expresar bien. Lo que a mí más me hacía ruido es que a veces, por ejemplo, Santiago agarraba de un cuadro de 11 variables relevadas, 2, y hacía, bueno, los componentes principales con esas 2 variables. En cambio, yo cuando tengo que resolver la IA, agarro, no sé, si me dan un cuadro de 3 variables relevadas, las 3, y así. Entonces era como si yo tenía que curar como los datos que yo agarraba o no. Era como más mi duda puntual. Igual esto me sirvió bastante también. Está bien, no, en principio, bueno, no me acuerdo, no sé si lo vi, pero no me acuerdo qué es lo que hace Santiago, eh, pero en principio uno trabajaría con la tabla original, más si lo va a hacer computacional, qué sé yo, digamos, uno agarra el X completo y empieza a trabajar con esto, y después reduce al final, ¿está bien? Por ahí para obtener correlaciones, la verdad que no me acuerdo lo de Santiago. Pero en principio uno trabaja con lo que vos dijiste, ¿no? Uno agarra la tabla original y con todas las variables, con las 11 variables serían el ejemplo que pusiste. Ah, bueno, bien, bien. Está bien, gracias. A ver, acá alguien creo Profe, que, espera que alguien dice, Félix dice, Santiago lo había hecho así, creo que simplemente para poder graficar al principio. Claro, claro. Para gráficamente, tenés 11 variables, no podés decir nada porque no sabemos mirar en el espacio de 11 dimensiones, pero las podés agarrar de a 2. Y ahí tiene sentido, está perfecto. profe, ¿podríamos hacer como un resumen o más o menos mirar la suma de cuadrados que vimos la clase pasada? Sí, le quiero decir algo acerca de los métodos de agrupamiento.
lo que tenía pensado para hacer hoy, que es DBSCAN, que como siempre pienso, bueno, voy a hacer algo cortito, porque, pero después no sé si me sale. El otro método que vamos a plantear, no jerárquico, después la próxima clase vamos a ver jerárquicos, que es DBSCAN, que resuelve algunos de los problemas que tiene, bastante de los problemas que tiene K-medias. La parte algorítmica, tanto de K-medias como de DBSCAN, no le vamos a pedir que ustedes lo implementen, porque, digamos, son complicados de hacer. Digo, no son imposibles, ¿no? Pero llevan su trabajo. Por ahí K-medias es más fácil de implementar que DBSCAN, pero van a ver que después es complicado. La idea es que usen las herramientas que Python tiene, ¿no? Python, digamos, bueno, ustedes ya lo deben haber experimentado, googlean y seguro que encuentran. Y de clustering van a encontrar un montón, de hecho. ¿Está bien? Así que no se hagan problema por la implementación. Ahora, si quieren que revisemos un poco la teoría, igual les digo, es la parte menos teórica, o sea, hay cosas, o sea, hay alguna justificación de por qué estos métodos funcionan. En DBSCAN hay menos justificación, por lo menos, digamos, la que vamos a dar nosotros, es menos justificable. Son simplemente métodos que uno plantea la idea, da el algoritmo y se fija si funciona. No quiere decir que no haya teoría por detrás, pero no es esencial para la comprensión de los métodos, ¿está bien? O sea, si uno tiene que entender, qué sé yo, el método Runge-Kutta, sin saber nada de ecuaciones diferenciales, estamos en problemas. Ahora, esto es unir puntos, algo que hacíamos, digamos, cuando éramos chicos con lo que venía en las revistas para unir puntitos, digamos, no es, no estoy minimizando el tema, lo que quiero decir es, podemos entender bastante sin un bagaje teórico muy importante. ¿Está bien? Entonces, lo vamos a revisar, pero lo que digo es, no nos fanaticemos, no es tan importante lo que el conocimiento teórico por detrás de esto. Bueno, digo, porque no hace la comprensión, ¿no? En lo que decía antes. En otros temas, si no entiendo qué es una ecuación diferencial, o si no entiendo qué es aproximación de funciones, o Taylor, no voy a entender nada de lo que estoy haciendo. Está bien en otros temas. Pero acá uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de juntar puntos de alguna manera. Entonces, no sé si... a ver, orientame qué es lo de la suma de cuadrados que tenías problemas o que querías ver. Lo del final, te pasaste mucho. Sí. Bueno, eso, lo que dije especialmente vale para el final, Ah, ok. ¿no? O sea, lo que decíamos es, bueno, esto, quedémonos con la afirmación. Si es óptimo, decrece con K. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, primero que es bastante intuitivo. Uno dice, bueno, llevémoslo al caso límite. Si uno dice, si yo tengo 100 puntos y me dicen, separalo en 100 clases. Bueno, va a ser perfecto esto, porque cada punto representa una clase y ya está. Digo, también clasificado si el W va a valer 0 en ese caso. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, bueno, está bien. Cuando te pasás del K, el número de observaciones que tenés, seguro que te va a dar el W0, pero no tiene mucha gracia el asunto. Bueno, pero uno puede creerse que esto es decreciente con el aumento, con K. ¿Está bien? Con lo cual, esto lo que nos decía es que iba a tener un comportamiento de este tipo, y acá, de nuevo, hay un criterio que es subjetivo, práctico, digamos, que tiene que ver con las aplicaciones, que es en qué momento yo decido que hice una buena cantidad de clases, tratando de hacer lo mínimo posible, ¿no? Si yo digo, cada punto, si ustedes dijeran que en sus observaciones, cada una tiene sus particularidades, está bien, es cierto, pero no me permite hacer ninguna clasificación, no voy a juntar dos cosas que son muy parecidas
con otra distinta, ¿no? Por poner un ejemplo pavo, si yo digo los hombres y los chimpancés y las amebas son cosas diferentes, sí, está bien, es cierto, pero está claro que hay dos que son mucho más cercanos al tercero, ¿está bien? Entonces, no sería ninguna clasificación. Entonces uno dice, trato de hacer la menor cantidad de clases como para que esta medida de bondad de clasificación sea suficientemente chica. Y entonces lo que vemos es que pasando de 2 a 3 baja terriblemente, pero pasando de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 ya no mejora mucho. Entonces hay un compromiso entre cuánto es la bondad de la suma de cuadrados, o sea, cuán chico es la suma de cuadrados comparado con el número de clases que tengo. Y entonces este es un criterio práctico, uno puede decir k igual a 3, acá está claro que es como un punto de cambio de pendiente, entonces ahí lo podemos parar. Digo, k igual a 3 sería el óptimo. Pero vimos otra forma de plantear esto. Y déjenme ir a la, bueno, este B es lo que sería, pensemos que es unidimensional, así lo podemos hablar con palabras que conocemos. Este B sería el promedio, ¿sí? Y esto sería la varianza total, la suma de la diferencia entre las observaciones, el promedio, al cuadrado. Esto sería la varianza total. Y lo que hago acá es una descomposición de la varianza. Yo lo que digo es, la varianza se escribe como el W, no sé si lo tengo por acá, vamos para atrás, que ahí tengo el W, es bastante para atrás. Pero el W sería la varianza en cada clase. Si yo los agrupé en distintas clases CI, la varianza dentro de esa clase. Y entonces después veo que la varianza total y la varianza dentro de cada clase las puedo relacionar mediante esta cantidad B, que no tiene mucho significado, pero no importa, digamos que es la suma de el promedio de cada clase contra el promedio total al cuadrado por la cantidad de elementos que tiene esa clase. ¿Está bien? Entonces esto es una cantidad B, que en principio le pongo nombre, pero no me sirve absolutamente para nada. Lo único que digo con esto es que, bueno, estos son cuentas, no importan estas cuentas mucho, pero la conclusión importante es esta, que la varianza total se puede escribir como la suma de las varianzas de cada clase más esa cantidad que definimos que es, digamos, una suma de cuadrados de los promedios de cada clase al promedio general, pesados con la cantidad de elementos que tiene cada clase. Bueno, ¿qué información saco de esto? Que esto es siempre más chico que esto. ¿Sí? Con lo cual el cociente va a estar entre 0 y 1. Es como si en el ejemplo anterior de lo que estábamos discutiendo de componentes principales, dirían la suma de los autovalores de las variables con las que me quedo, dividido la suma total de autovalores, o si quieren, la varianza explicada por las variables que mantengo, dividido la varianza total. ¿Sí? Ese cociente que siempre está entre 0 y 1, en ese caso de componentes principales, mientras más grande mejor, acá es mientras más chico mejor. ¿Está bien? Porque uno quiere que el W sea chiquitito, la suma de cuadrados sea lo más chico posible. Entonces, lo que estoy diciendo es que el W sobre el T sea lo más cercano a 0, va a ser un número entre 0 y 1, y mientras más cercano a 0, mejor. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplito habíamos hecho las cuentas, habíamos calculado, a mano es esto, el W, el B, la suma tiene que dar constante porque la suma de estos dos da la varianza total. Y la varianza total no depende de cómo se paren clases. En realidad es anterior a que yo separe en clases. El valor de T no implica ninguna clase, es simplemente a la lista de números, le resto su promedio, sumo eso al cuadrado y listo. Ese es el T. Bueno, eso es independiente de cómo partan las clases, pero acá tengo los valores de W y B. Y lo que veo es que la mejor relación es esta, que era la partición óptima. ¿Está bien? Y en ese caso, el cociente me da 0,21. ¿Será aceptable o no será aceptable? Es igual que siempre.
yo elijo un valor de t, un porcentaje que me satisfaga por alguna razón que no es matemática, que tiene que ver con cuánto permito, digamos, esta dispersión, ¿está bien? Porque el caso perfecto sería, imagínense que ustedes tienen observaciones que son así. Tengo un montón de puntitos acá metido, otros puntitos por acá metido, otros puntitos por acá. Y entonces uno dice, bueno, estos de acá son C1, estos de acá son C2 y estos de acá son C3. Entonces acá, cuando haga W sobre T, va a dar casi 0. ¿Está bien? Porque cuando yo considere... A ver, acá voy a tener el promedio de los C1, el baricentro. Acá voy a tener el promedio de los C2 y acá voy a tener el promedio de los C3. Bueno, estas varianzas van a ser casi nulas, porque están muy concentrados. ¿Sí? Entonces acá el W sobre T va a ser casi 0. Pero yo podría tener esto así, yo digo, bueno, esto de acá es el C1, esto, bueno, dejé afuera, no sé. Esto es el C3, y entonces acá voy a tener los baricentros que pueden estar hasta en los mismos lugares. Pero cuando considere estas varianzas van a ser enormes comparadas con la varianza total, porque fíjense que acá, la varianza acá no va a ser chica, porque yo voy a tener el centro por acá, este va a ser el baricentro, el promedio de todas estas observaciones, más o menos el baricentro del triángulo, podríamos decir, y acá voy a tener la distancia de cada observación al baricentro, va a ser grande, entonces voy a tener suma de números grandes. ¿Sí? Acá eso podría no cambiar demasiado. El valor de t podría ser más o menos, acá t puede ser grande. Grande, chico, todo esto es relativo, ¿no? Y acá también t es grande. Pero acá W, que es la suma de las varianzas internas de cada clase, esto va a dar, W también va a ser grande. Y entonces W sobre T, bueno, no sé si tanto, pero uno podría decir que va a dar casi 1. ¿Está bien? Entonces, uno podría decir, bueno, esto porque es una clasificación bastante mala. Tal vez te convenga hacer más clases, y por ejemplo, esta partirla en 2, y por ahí reducís bastante el valor de W. Imaginemos que esta C2 fuese un montón de puntitos por acá y un montón de puntitos por acá. Y yo lo puse en una sola clase. ¿Sí? Bueno, porque decían, hacelo en 3 clases. Bueno, entonces lo mejor que pude hacer, estos 2 grupos los puse en uno solo porque están más o menos cerca. Pero por ahí si me permiten, bueno, partilo en 4. Si lo parto en 4 y hago esto, puedo reducir el W de cada una. Bastante. ¿También? Porque ahora el baricentro no es este, sino que se convierte en 2 baricentros, uno acá y otro acá, y eso da una varianza muchísimo más chica. Y entonces puedo bajar bastante el valor de W. Entonces pasar de 3 a 4 hace que se reduzca mucho el valor del W total. ¿Está bien? Entonces simplemente uno dice, bueno, la varianza, la suma de las varianzas de cada clase comparado con la suma de la varianza total de todas las observaciones. Ahí en la fracción que haces W sobre T, Sí. ¿el W que usás es el mayúscula o...? El mayúscula, sí. Mayúscula. La suma de los Claro, W de sería cada la suma. clase. ¿Y qué vendría a ser, digamos, cómo vemos en el gráfico ese, la B larga esta que dice como que no es que tiene un gran sentido? Ah, bueno, sería como la varianza, si yo acá pensara, suponete que vos agarrás es como si todos los elementos de esta clase, vos decís, yo tengo la varianza
el WC1 podríamos pensar la varianza, o la suma de cuadrados, si la varianza no les dice nada, de x de C1, todos los x que están en C1. ¿Sí? Eso sería el WC1. Pero por otro lado, uno puede decir, bueno, el t lo descompongo en dos varianzas. Una, como si todos estos puntitos estuvieran concentrados, hago un proceso así. Agarro todos estos puntitos y los concentro en su promedio, en su baricentro. Entonces es como si tuviera acá B1, B2 y B3, pero acá N1 observaciones, acá N2 observaciones, y acá N3 observaciones. Es decir, como que acá hubiese colapsado todas las observaciones en su promedio, en su baricentro. Entonces, las N1, bueno, NJ es lo que en las transparencias llamamos el numeral de CJ, la cantidad de elementos. ¿Está bien? Entonces, las N observaciones que había, N1 observaciones que había en C1, las junté en B1. Estas N2 las junté en B2. Y entonces es como si tuviera esta distribución, ahora tengo el baricentro acá, y lo que digo es, bueno, la varianza de esta distribución que colapsó en el centro. Entonces, este sería el B. ¿Está bien? Si a eso le sumo la varianza del B1 con respecto a cada una de las observaciones del C1, del B2 con respecto a cada una de las observaciones del C2, y el B3 con cada una de las observaciones del C3, si sumo esas dos cosas, obtengo la varianza total. Como que tu B se forma de la varianza que hay entre los baricentros como un baricentro en común. Exacto. Ah, ok. Pero con el peso, porque no es lo mismo que acá tengo este baricentro con 10 observaciones y acá tengo este baricentro con 1000 observaciones. No van a tener el mismo peso, porque acá lo que hago es colapsar todas estas 10 observaciones en este punto y estas 1000 observaciones en este punto. Entonces, el B3 va a tener más peso que el B2, o que el B1, perdón. Y Profe, depende, perdón, perdón. No, decías. y depende, digamos, de las unidades que tengas, tipo, por ejemplo, por ahí en B3 tenés 1000 observaciones, pero justo ahí, no sé, están medidas en centímetros y después en otro la medís en metros, como, o tenés que mantener todo en una misma unidad. Bueno, lo que pasa es que las variables, fíjate que esto, yo estoy pensando que acá tengo dos variables, por eso lo dibujo en el plano, ¿no? Esta X1 y X2 pueden ser cualquier par de variables. Ahí empieza otra cosa. Si yo primero normalizo las variables o no, porque uno puede decir, esto lo están midiendo en gramos, esto lo están midiendo en centímetros, porque son dos unidades, digamos, que reflejan cosas distintas, X1 y X2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por ahí lo que puedo hacer es primero a las variables X las normalizo en el sentido de las resto su promedio, lo divido por la varianza, digamos, de cada una de las variables, como para llevarlos a un intervalo, digamos, en común, que esto esté, qué sé yo, en el -1, 1 y esto también en el -1, 1. Eso, o sea, lo que podrían ser en unidades distintas son X1, X2, no que las de B1 y B2 o B1 y B3 estén en unidades distintas, porque fíjate que cada observación tiene la variable X1, X2, XP. Entonces, el asunto de si normalizo las variables o no tendrá que ver si reflejan cosas distintas, si son números que uno está en el orden de 10 a la 8 y otro en el 10 a la -3, entonces digo, bueno, en realidad la influencia de X1 en todo esto va a ser mucho mayor que la de X2, entonces, nada, le resto la media y divido por su desvío de cada variable. Esa normalización se hace en X1 y X2 por separado.
Entonces sería una transformación que estos puntos se transforman en otros puntos en otro plano. ¿Sí? Y después ahí hago distancias, suma de distancias al cuadrado, pero no entre las observaciones que caen en esta clase y en esta clase, sino en general entre x1 y x2 de toda la tabla de valores. Decime si esto te aclara algo o no. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Seguro? No te escuché muy convencida. Sí, de última después como que lo vuelvo a revisar bien, Bueno, junto a la clase pasada. listo. Franco, creo que... Profe, Sí, dale. esto que dijiste antes de la varianza total de B más W, ¿no sería Sí. lo mismo que, porque acá tenías, por ejemplo, 3 clusters, pero no sería lo mismo que agarrar cada dato original y calcular la norma, la distancia al baricentro de un único cluster? Ah, obvio, eso, pero eso es lo que decíamos con que T, que es lo que vos estabas diciendo recién, era W más B. Es exactamente eso. Ah, listo, está bien. Está bien, dale. Sí, sí, sí. Gracias. Perdón, profe, no entendí qué era B. B es lo que le falta a W para hacer T, por un lado. Uno podría decir que es eso, pero, pero lo que es B es, imagínate que vos separaste en clases, ¿sí? Y vos no guardaras la información de en cada clase qué observación es. Vos decís, bueno, yo tengo una clase, C1, con, digamos, 10 puntos, 10 observaciones, y el valor promedio de estas 10 me dio el 1,3. C2, que tiene 22 observaciones, me dio como promedio de C2 el 2,2. ¿Sí? Y C3, con 15 observaciones, me dio como promedio el 1,1. ¿Sí? Esto sería el B1, esto sería el B2 y esto sería el B3. ¿Sí? Entonces, suponete que alguien te resume. Bueno, hay un grupo de observaciones que tienen como promedio 1 para la X1 y 3 para la variable X2, y hay 10 observaciones que están cerca de ese valor. ¿Está bien? Y tengo otras que me dieron como promedio, tengo 15 observaciones que me dieron que tienen como promedio el 1,1, y 22 que me dieron como promedio el 2,2. Bueno, si alguien te pidiera calcular la varianza, que no podés calcularla porque hay 10 observaciones que las colapsaste en su promedio, otras 15 que las colapsaste en su promedio, otras 22 que las colapsaste en su promedio. Pero vos podés decir, bueno, más o menos la varianza va a ser... Bueno, y tenés el promedio general. El promedio general que te dio, qué sé yo, 1,5, no sé, 2, 1,5. Estoy poniendo cualquier cosa. Entonces, vos decís, acá tengo en el 1,1, 15 observaciones. No sé qué estoy escribiendo, observaciones. Acá es el 1,1. Después, en el 1,3, tenía 10 Profe, se observaciones. movió la cámara. Perdón. Ahí vamos fácil. Y después tenían el 2,2, habíamos dicho, 15 observaciones. Y no sé si se viene la cuenta, pero supongamos que esto es en el 2. Bueno, y supongamos que esto es el... Por acá tengo en el 1,5, no sé si estoy haciendo bien las cuentas, porque estas cuentas se pueden... Bueno, igual depende de las observaciones, estas. Ahí está. Bueno, supongamos que acá tengo... Ojo, este promedio no lo hice con estos puntitos, lo hice con las observaciones originales. Y el promedio general es el 1,5, no sé, 1,4. Este es el B.
Esto sería el B1, esto sería el B3 y esto sería el B2. ¿Sí? Voy a ver si escribo más grande. Entonces, lo que digo es, con esta información me piden calcular la varianza, o la suma de cuadrados. ¿Sí? No puedo hacerlo, porque estas 10 observaciones que las colapsé en su promedio, en realidad podrían estar una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, y el promedio medio de esto, pero en realidad están muy dispersas. O podrían estar al revés, muy concentradas. Eso no lo sé, eso lo sabe el W. Lo que puedo hacer con esto es una estimación de la varianza, que va a ser, estoy subestimando la varianza, en el sentido que me va a dar un número más chico, pero puedo decir, bueno, si estas estuvieran muy, muy concentradas alrededor de su promedio, estas 10, estas 15 muy concentradas en su promedio, y estas 15, bueno, no sé cuántas puse, 15, eran acá 22, creo que eran, para respetar lo que habíamos dicho antes. Bueno, si hiciéramos esto, uno lo que puede decir es, la varianza con B larga, sería hacer el 1,3 menos el 1,5, 1,4, la norma al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿cuántas observaciones tengo? Voy a tener 10 puntos con esta característica. Entonces esto por 10. Más la distancia de esto a esto, del 2,2 al 1,5, 1,4, que es el promedio general, pero acá hay 15 observaciones. Entonces esto por 15. Más el 1,1 al promedio general, esto por 22. Entonces, lo que estoy calculando es la varianza de esta distribución, pensando que todos los números que estaban en el clúster 1, en la clase 1, colapsaron en su promedio. Entonces estoy viendo la variación de esa distribución que es trucha, que no es la variación original, y que está subestimando a la varianza total. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Al W le falta. ¿El W qué es? La varianza dentro de cada clase. ¿Sí? Sí, ahí va, gracias. ¿Está bien para ¿Me todos? escuchó? Hola. Hola, sí. Ah, sí, se entendió, gracias. Bueno. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre los componentes principales, que ya vimos algo, sobre la clase anterior? Igual les repito, no es que esa parte sea tan importante, lo que me interesaba es ver que la varianza la suma de las varianzas en cada clase siempre es menor que la varianza total, entonces ese cociente es una idea de cuán bueno es el agrupamiento. ¿Está? Bueno. Bueno, entonces empezamos, les muestro qué es lo que vamos a plantear hoy. ¿Está bien? Bueno, entonces habíamos visto recordemos, quiero ir a los dibujitos. Habíamos visto en el caso bidimensional esta idea de K-medias, que cuando uno tenía estos puntos empezaba más o menos en forma aleatoria. La idea de empezar aleatoria eligiendo tres, si quiero agarrar tres clases, empiezo con 3 puntos de mis observaciones, con 3 observaciones, y a partir de ahí empiezo a hacer el método de K-medias, que es calcular los baricentros, con los baricentros clasificar. Una vez que uno clasifica, recalcula los baricentros. Cuando recalcula los baricentros, vuelve a clasificar, ¿sí? Que es este paso, calculé los baricentros y los puntos clasificados como antes. Bueno, los reclasifico. Estos pasan a ser rojos, estos pasan a ser azules, estos pasan a ser verdes. Entonces hago eso,
pero ahora tengo unos nuevos baricentros. ¿Está bien? Entonces esos nuevos baricentros dan lugar a una nueva clasificación, estos están mal clasificados. Bueno, vuelvo a clasificar y vuelvo a calcular los baricentros, y en un momento eso se estabiliza. Y cuando se estabiliza, partición estable se refiere a esta última, esa partición estable, en el sentido de que cuando calculo los baricentros me da unos puntos, que cuando clasifico vuelve a darme la misma clasificación, entonces ahí paro. El problema es, bueno, por un lado el problema tiene varios problemas K-medias, lo bueno es que es fácil de implementar, es rápido, pero estable no quiere decir óptima, óptima implica estable, pero estable no implica óptima, como vimos en un ejemplito en una dimensión con 5 puntos, ¿está bien? Que había 2 estables y una era óptima y la otra no. Entonces, estable no quiere decir óptima, y K-medias lo que busca son estables. Entonces, la forma de resolver eso era empezar este primer paso, en el que uno lo hacía con puntos elegidos aleatoriamente, dentro de mi conjunto de observaciones, uno elegía 3 puntos distintos y a partir de ahí empezaba. Hacerlo varias veces, eligiendo, como es aleatorio, posiblemente en la próxima corrida del programa, los resultados, los puntos iniciales sean diferentes, y cuando después de hacer varias tiradas me da uno, varias veces se repite uno, con menor valor de W, listo. Puedo pensar que ese es el óptimo, ¿está bien? Uno puede decir, bueno, si no tengo muchísima mala suerte, lo hago varias veces, y después de varias veces siempre tengo no sé, el 60% de las veces apareció con un W más chico que todos los otros que hayan aparecido, pienso que este es el óptimo. Bueno, la otra dificultad era la cantidad de clases, que teníamos un criterio práctico, que implicaba mucho más trabajo computacional, porque tendría que calcular el óptimo para K igual a 2, el óptimo para K igual a 3, el óptimo para K igual a 4, hasta lograr ese codo, esa estabilización del valor de W, que me dice, bueno, no vale la pena considerar más clases porque no estás bajando mucho el valor de W. O la fracción W sobre la varianza total, y ver que ese porcentaje, ese cociente sea suficientemente chico para todo lo que me interesa. O sea, bueno, ya lo vimos. Bueno, pero tiene otra dificultad, que la mencionamos, creo, tiende a separar en grupos esféricos, o por lo menos, más que esféricos, convexos, diría yo. Porque esto se ve en el plano, pero lo mismo serían más dimensiones, lo único que no me lo puedo imaginar. Separan regiones que sean así, separadas por hiperplanos. Entonces, fíjense que si yo tuviera conjuntos que, por ejemplo, ahora después vamos a ver un ejemplo dramático de esto, pero si yo tuviera que mis clases son así, imagínense que uno es tipo una banana, y acá tengo una esferita, o sea, acá están unos puntos, y acá está otros. Nuestro cerebro, con su gran sabiduría, fácilmente distingue entre estos dos grupos. ¿Sí? Y uno dice, bueno, tenés estos del centro y después tenés los que están ahí rodeándolos. O sea, sin estas líneas, yo igual me doy cuenta que estos son dos grupos. Ahora, K-medias no puede hacer nada con esto, porque K-medias va a decir toscamente, separo así. Bueno, y si son 3 grupos, separo, qué sé yo, así. Y entonces, bueno, acá por ahí la emboca. Pero en 3 grupos va a separar esto de esto, y para mí es uno solo. La separación sería en 2 grupos, pero con 2 grupos no puede separar uno de otro. Entonces, siempre fracasamos en cualquier forma de que K-medias haga lo que nosotros estamos claramente viendo, que hay un grupo en el medio y otro grupo que está alrededor, bien separado. ¿Está bien? Entonces, ese es un problema geométrico que tiene
K-medias, y que no lo podemos resolver por la forma en que construye, mínima distancia, con la norma que sea, digamos, esto no depende de, uno dice, bueno, pero usaste la norma euclidia, pero podías usar otra norma, otra noción de distancia, no, pero en todos estoy frito, siempre va a salir así. Entonces acá, ahora, vamos a plantear otro método que se llama DBSCAN, van a ver por las siglas en inglés, que ahora vamos a ver, que se basa en densidad. ¿Está bien? Entonces va a clasificar los puntos de acuerdo a que tenga muchos vecinos o no. Entonces voy a empezar por mostrarles un dibujo parecido al que mostramos recién, de lo que haría K-medias y de lo que hace DBSCAN. Y esto es de verdad, no lo hice con Python, lo hice con el matemática, pero de nuevo, con la programación que tiene el matemática mismo. No inventé nada, no es que yo programé nada ni le sugerí nada. Entonces, déjenme mostrarles. Este es el problema. Esto está claro que uno mira esta figura y se da cuenta cómo está separado. ¿Sí? Tengo una cosa en el centro y una coronita alrededor. Un anillo lejano de ese centro. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera que dibujar, bueno, separame esto en dos partes, o separame esto en partes. Uno dice, bueno, acá hay dos partes, está el centro y está la corona esa. Y digo, por supuesto que siempre puede haber gente que haga otra cosa, digamos, no estoy diciendo que eso es, pero la tendencia natural me parece que es esa. ¿Sí? Si alguien pensó otra cosa, que me diga por qué, digamos, que lo diga y justifique por qué uno no ve una cosa, un carozo y una piel, digamos, de la fruta esa. Y en el medio, lo blanco, uno puede pensar en la pulpa, si no está pensando esto en un durazno, por decir algo. ¿Está bien? Entonces uno ve claramente dos grupos de observaciones. Bueno, supongamos, ¿qué pasa con K igual a 2? Bueno, esto es hecho con el matemática, con K-medias. Estos puntos los fui eligiendo, digamos, agarré dos distribuciones para que elija al azar, una normal para estos puntos y otra es una, no me acuerdo qué dice, una normal pero no centrada en el cero, que era el radio, y un ángulo arbitrario. ¿Está bien? Después si quieren les cuento cómo hice esto. Pero agarré, creo que son 2.000 puntos, o no, más, como 5.000 puntos. Y los partí en dos clases. Y K-medias hizo esto. Bueno, y no tiene solución. Si elijo 3 clases, hace esto, que no mejoró nada con respecto a K igual a 2. Por supuesto que el W va a dar más chico, porque cuando uno aumenta el K, el W es más chico. Pero no está claro que esto sea, está claro que no es una buena clasificación. Y si elijo 4, me da esto. Digamos, puede ser muy bonita los colores de la imagen, pero no sirve para nada. ¿Está bien? No da lo que queríamos, que era la clasificación en el carozo y la piel del durazno. Bueno, ¿qué hace DBSCAN? Bueno, DBSCAN, ahí está. Es agrupamiento basado en la densidad. ¿Está bien? Yo creo que buscaron las siglas como para que todo sea, para que le dé DBSCAN la sigla. Bueno, es interno a ustedes. ¿Qué es Google Chrome? No, está bien, listo. No me meto en sus conversaciones. Bueno, número de clases, ventaja del DBSCAN. El número de clases resulta con el algoritmo. Yo no le digo cuántas clases tengo que hacer. Lo hace el algoritmo y después me dice. O, digamos, queda implícito en la clasificación que hace. Las clases no son necesariamente convexas, porque puede seguir caminitos. ¿Está bien? Y entonces, la figura anterior, en este caso, ven que hay cosas raras. Por ejemplo, este puntito está en rojo, que nosotros lo hubiéramos clasificado en azul. Pero este, qué sé yo, no sé. O este de por acá.
si es rojo o es azul. Pero no importa, tiene estos errores, pero en general hizo bastante bien y pudo seguir estos rojos de una manera más o menos apropiada. ¿Está bien? Entonces, acá la cosa funcionó bien porque permite DevScan moverse y torcerse e ir buscando los puntos que los puedo considerar como vecinos del anterior. Bueno, vamos a ver, o sea, les quería mostrar el resultado para convencerlos de que es mejor. Pero también tiene su elección arbitraria de parámetros, su dependencia del algoritmo, de la forma en que busca, de las elecciones que haga arbitraria. Entonces, esperen que hay un par de chats. ¿Qué sería clases no convexas? Bueno, estos son... Yo dije convexos, déjenme mostrarles qué sería convexo y qué no. ¿Sí? Bueno, convexo es un conjunto, como por ejemplo un círculo, un triángulo, o un conjunto más raro, ¿no? Así, estos son convexos. ¿Qué quiere decir convexos? Que si agarro dos puntos dentro del conjunto y los uno con un segmento, ¿sí? Todo el segmento está incluido dentro del conjunto. No importa qué par de puntos agarre acá, cuando los uno, seguro que caigo dentro del segmento. Esto podría ser, acá dice en dimensión 2 para dibujarlo, pero esto en dimensión cualquiera sigue siendo cierto. Agarro dos puntos dentro de un conjunto, agarro el segmento, que une esos dos puntos, y si todo el segmento está dentro del conjunto, digo que es convexo. Si eso pasa siempre para cualquier elección que haga del conjunto. Un conjunto no convexo es este tipo bananita. Agarro este punto, y no puedo ir en línea recta de un punto a otro. Me escapo del conjunto. ¿Está bien? Peor sería, estos serían no convexos. Pero pueden ser una sola parte, una sola pieza. ¿Está bien? Obviamente si son dos piezas, ¿sí? Esto es seguro que es no convexo, porque para ir de esta isla a esta isla tengo que cruzar el mar. ¿Está bien? Entonces esto claramente es no convexo. Pero puede ser una sola pieza, lo que se dice conexo, sin la B corta. Puedo tener un conjunto así, una sola pieza, pero que cuando voy en línea recta podría ir hacer un rodeo, pero en forma recta no llego de un punto al otro. ¿Está bien? Entonces esto sería un conjunto no convexo. Como los diagramas de Voronoi son siempre como K-medias, lo que dice es, bueno, si son dos clases es los que están de acá para acá y los que están de acá para acá. Si son tres clases, esto sería K-medias con K igual a 2. Para K igual a 3, uy, no están viendo nada. Para K igual a 3 serían, qué sé yo, así. Entonces sería esto de acá, esto de acá y esto de acá. Esto sería para K igual a 3. Igual, las regiones en las que se para es convexo. Entonces, si yo tengo este problema, que tengo este círculo y estos dos anillos, separándolo así con conjuntos convexos, este nunca lo voy a tener en una sola parte. Porque cuando parta así con rectas, no importa la cantidad de rectas, este lo voy a tener que partir para poder separarlo del otro. ¿Está bien? Entonces, no es para nada, o sea, se ve más o menos claro que si tengo un conjunto así como el que presentamos acá, nunca con K-medias lo voy a poder separar en una sola parte. Nunca este va a caer en un solo, en una sola, este anillito. Nunca lo voy a tener en una sola parte, a menos que también tenga el carozo. Si yo digo, bueno, lo separo así, y este anillo cae en una sola parte. Bueno, pero eso me hace que lo junte con el carozo. Y yo acá los veo como dos clases bien diferentes. Nico, perdón, tengo una pregunta respecto a eso que Sí. decís.
En el gráfico ese, el de 4 clases con K medias, este que da como un círculo. Eh, ¿Me podrías dibujar quizás cómo son esas líneas que hace? Porque viste que en tu dibujo es como que salen todas del centro, pero en el otro quedó el centro de un color Sí, y el ángulo alrededor en 3 colores distintos, y me daba duda de eso, cómo es que lo separaba. este, Si justo ¿sí? ahora las diapositivas no se ven. ¿Cómo? ¿No se ve la Se ve transparencia? una línea blanca. Esto porque estos dibujos son... Ahí apareció. Ok, entonces, yo creería, esto lo repito, para no hacer trampa, yo los hice con el matemática, pero yo creo que acá hay, en lo azul está dentro de un triángulo. A ver, esperen que... bueno, no sé cómo... Yo creo que hay. Acá lo marco con el mouse, no sé si se llega a ver si puedo... Sí, creo que acá se ve. Acá tengo esto así, un triángulo hasta acá, después sigue este triángulo hasta acá, y acá viene un triángulo así. Yo creo que hay. Déjenme dibujarlo. Un triángulo así, y acá seguían unas líneas de esta forma, y acá estaban mis 4 clases. Esto era azul, bueno, ya no me acuerdo los colores, a ver, déjenme machetearme. Acá tenía el verde, acá tenía el rojo, y acá tengo el amarillo. Para mí esto es así, y yo acá debo tener el baricentro del azul, por acá debe estar el baricentro del verde, ¿sí? Entonces, simétrico a esto debe estar el baricentro bueno, del rojo, y simétrico a esto debe estar el baricentro del amarillo. Entonces, el baricentro, la línea que separa estos dos debe ser esta de acá, prolongada, ¿sí? Más o menos asimilan esto al dibujito que tengo. Sí, sí, perfecto. Y aprovecho entonces para preguntarte, viendo que, por ejemplo, si vos el triángulo del medio fuera un cuadrado, digamos, si lográs mejorar un poco eso, me surge la pregunta de si, como vienes en otros métodos, después vos, por ejemplo, podrías utilizar métodos combinados para, por ejemplo, las categorías verde, azul y rojo, unirlas por densidad, entonces, qué sé yo, quizás porque cambia a ser más eficiente, no sé, algo así, como si existe la combinación de métodos. Te digo sinceramente, nunca lo vi, pero no me parece descabellado lo que decís. Lo que pasa es que Devescan tiene un buen comportamiento en este mismo problema, digamos, esto lo resuelve bien, salvo algunos puntitos, digamos que eso, hay 2 parámetros para ajustar que uno podría ajustar, podría jugar con eso y ver si mejora. También lo que pasa es que lo está haciendo a ojo, es un poco tramposo. Pero Devescan de una me da 2 clases y junta el verde, el rojo y el amarillo sin separarlos nunca. ¿Está bien? Entonces, no estoy diciendo que no sea una buena idea, por un lado. Nunca la vi implementada, pero digo, tampoco es que me haya dedicado muchísimo a esto, ¿no? Estoy lejos de estos temas de clasificación, pero, ¿cómo es? Me parece que Devescan
y otros métodos. Hay un método que es muy difícil, o sea, yo no podría transmitirlo porque es muy complicado, que es el método espectral, pero ustedes jueguen con esto porque están implementados y lo único que tienen que hacer es generar los datos con determinada forma y mirar qué resultados tienen con las diferentes implementaciones de los métodos de clustering. Pero van a ver que tanto DBSCAN como el método espectral, que se llama método espectral porque calcula autovalores y autovectores de una matriz asociada al grafo que resulta de, por eso, tiene un montón de teoría atrás, bastante complicada, de teoría de grafos para clasificar, pero logra muy buenos resultados. ¿Está bien? Pero DBSCAN es bastante intuitivo y en este problema vemos que no necesitamos hacer ninguna cosa rara, automáticamente nos da la separación en las dos clases. ¿Sí? ¿Qué sé yo? La pregunta que me haces, ¿se podrían primero aplicar un método y después otro? Posiblemente. Nunca lo vi hecho eso, pero la verdad que no te podría decir que no se haga normalmente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Así podemos hacer un intervalo y después, en lo que resta de la clase, que espero que sea corto, nos vemos cuáles son las ideas de DBSCAN sin hacer ninguna implementación ni nada, porque, digamos, ya está hecha y usemos lo que está hecho. ¿Alguien quiere...? Profe, ¿te puedo hacer 2 consultas? Ah, espera, no, había alguien más. Habla vos, habla vos. No, tranqui, decí vos, después le pregunto yo. Bueno, gracias. Te iba a preguntar si, por ejemplo, el método de DBSCAN, o sea, justo en el ejemplo este que diste, como que estaban muy separados los grupos, pero puede pasar que te lo divida, por ejemplo, en dos, pero que vos quieras que sean más grupos diferentes, porque, por ejemplo, no sé, querías que en vez de 2 se haga 3 clusters, pero como que no lo hizo porque en este caso estaba recontra dividido en 2, pero por ejemplo, si vos pones 3 en el método de K-medias, no, eso de que te lo hacen solamente que sean convexos los grupos. ¿Hay manera de que vos cambies la cantidad de...? A ver si te entiendo. Vos decís, yo quiero... O sea, con el método este de DBSCAN te hizo 2 grupos y Sí. tiene sentido. Pero por alguna razón vos querés que sean, no sé, más de 2, no sé, 3 o 4. Tipo, sin haber visto, por ejemplo, la imagen, no sé cómo decirlo, porque con esta imagen es muy claro que son 2. Pero como que querés más grupos y no querés usar K-medias porque no te deja hacer esto de que los grupos sean, que las clases no son convexas. No sé si... Te entendí. Creo que te entendí. Decime si por la respuesta te entendí o no. Okay. Vos podés, en esto hay una elección, después vamos a ver cuando veamos el método, que es una elección de 2 parámetros, que tienen que ver con esto de densidad. Vos decís, ¿qué es un punto que sea denso? Lo que se llaman núcleos. Es un punto que tiene muchos vecinos. ¿Y cómo mido qué quiere decir muchos y qué quiere decir vecinos? Bueno, vecinos es, agarro un disquito alrededor, o una bolita en RD, de radio dado. El radio ya es un parámetro. ¿Y qué quiere decir muchos? Y que la cantidad de vecinos, o sea, la cantidad de puntos que caen dentro de ese radio, sea por lo menos tanto. ¿Sí? Mayor que 20, mayor que 50, qué sé yo. Digamos, tengo que darle un par de números. Uno es un radio de a quién considero vecinos de un punto, y otro es cuándo considero que un punto es núcleo, o sea, que tiene muchos vecinos. Cuando supera la cantidad de vecinos una cierta cantidad. Si yo cambio esos parámetros, por ejemplo, puedo hacer que imagínate que esto, porque es muy denso, ¿no? Elegí muchos puntos. Pero suponete que esto fuera más raro, la corona esta. ¿Sí? En algún momento puede ser que corte, porque dice, espera que te lo dibujo, así se ve más fácil, porque dice justo un dibujo muy denso. Pero imagínate que estos fueran unos puntitos que forman más o menos un anillito, pero acá está, tengo punto donde está raleado, ¿sí? Además del carozo este denso. ¿Sí?
puede ser que cambiando esos parámetros, esto me lo dé como 1, si considera que o la cantidad de vecinos no tiene que ser tan grande, o los discos que voy a mirar son suficientemente grandes, puede ser que me lo considere solo 1. Pero si cambio esos parámetros, podría ser que esto me lo separe en una bananita acá y otra bananita por acá. Y por otro lado tengo el carozo. Entonces podría ser que cambiando esos parámetros me dé más conjuntos. Pero en DevScan yo no decido la cantidad de puntos. Simplemente le pongo 2 parámetros para decir, bueno, este está rodeado de un montón de observaciones. O no, este punto está más o menos aislado. Entonces con esos 2 parámetros logro que sean más o menos clases. Claro, sí era eso lo que preguntaba. Pero digamos, después de haber hecho el método, como que vos ves, bueno, con los parámetros que le di, me dio tantas clasificaciones, si le cambio esto, a ver cuánto me da, tipo, tenés Exacto. que ir probando cuándo es el... Sí. Con También qué tenés parámetros que... te va a dar lo que querés, pero sí, era eso. Ok, genial, gracias. Alguien más tenía que... Creo que era Franco. Sí, sí. Te quería hacer una pregunta con esto de DevScan. Sí. Que lo bueno de esto es que como no estamos calculando normas, distancias a baricentros, no van a ser entonces distancias euclidias, entonces justamente no van a quedar estas formas esféricas. Pero mi pregunta es, para calcular estas densidades, lo que debe de hacer probablemente es calcular distancias entre puntos existentes, ¿o no? Sí. Y si están muy cerca, las engloba como una densidad. Sí. Pero hay algo que no me cierra, porque si vemos el dibujo de la lámina, hay un par de puntitos que, entonces, siguiendo ese criterio, deberían estar pintados de un color y están pintados del otro. Entonces Sí. no me convence. Sí, a mí tampoco me convence, pero digamos, no, para no hacer trampa no lo hice a mano. Podría decir, bueno, para convencerlos a ustedes los cambio. Este, por ejemplo, está en rojo. Sí, Claro, no sé por qué claro. salió rojo ese. No sé qué vecino tiene rojo como para salir así. No lo podría justificar. ¿Sí? Ah, ok. O Bueno, sea, hay una tiene cierto cosa. error esto. No, lo que puede pasar es, después lo vamos a ver con el método, yo no investigué, cuando vi esto dije, bueno, qué sé yo, qué está pasando, y la única explicación que me di es que DevScan, esta es la versión ingenua, la que vamos a ver nosotros. DevScan es un algoritmo del 96 y es muy usado, se usa, digamos, no sé si es el que se impuso, pero es uno de los métodos que más se usa para clasificación en determinadas características, y tiene muchas variantes, ¿sí? Hay muchas mejoras y muchas sofisticaciones que se hicieron sobre el algoritmo original para quitarle ciertas debilidades que tiene. Una de las debilidades que tiene DevScan en su forma ingenua es que hay puntos que los considera ruidosos. ¿Qué quiere decir? Un punto aislado. Imagínense, este tiene todas las características de ser un punto de ruido. ¿Qué quiere decir con ruido? Un punto que no tiene vecinos y que casi está solito, como este punto, este de por acá. Tal vez tenga, no lo sé, pero lo que digo es, por ahí la implementación de matemática, porque sé que eso existe, pero no sé si la implementación de matemática, no miré la implementación a ver si eso pasa, pero muchas veces a los puntos ruidosos los clasifico aleatoriamente. Lo que digo es, los que no son vecinos de nadie, bueno, en algunos casos los marco como ruidosos. Bueno, esto es una observación atípica. Fíjate qué haces. Y le devuelve al usuario el criterio, decidí vos qué haces con estos puntos que parecen estar fuera del conjunto original. No se clasifican ni como una clase, ni como la otra, ni como la otra. Listo, quedaron afuera. Y en otros casos, lo que dice es, los reparto aleatoriamente a esos puntos. ¿Está bien? Entonces, yo creo que eso es lo que debe estar pasando. Porque no hay ninguna razón para que este sea rojo. ¿Está bien? Pero por ahí tampoco, por los parámetros que tiene, tampoco lo clasifica como azul. Tal vez jugando con los parámetros, eso es algo que puedo hacer, y después les cuento, jugando con los parámetros,
la distancia, el radio de las distancias o la cantidad de vecinos que considere, este podría ser en algún caso clasificado como azul. Por ahí fue una elección aleatoria, pero es lo que estoy pensando de por qué se dio mal y no te lo podría justificar de otra forma. Entonces, para a ver si me cerro, estos puntos ruidosos, o sea, el mismo algoritmo del método calcula distancias entre puntos, y si vos no cumplís con una distancia mínima, lo va a contar como un punto ruidoso que no pertenece ni a un clúster ni al otro, y lo va a Exacto, repartir aleatoriamente. sí. Entonces podría pasar que yo tenga un punto afuera de la coronita esa bien lejos y capaz me la pinta como azul. Sí, si está haciendo lo que digo que hace, digamos, sí. O sea, en vez de marcarlo como ruidoso, le asignó una clase. Porque no sabe qué Claro, hacer, entonces le asignó una clase. Porque es raro que no haya ningún punto ruidoso. Siempre cuando vos haces esto con DevScan, qué sé yo, con la implementación básica que está hecha en Python, te aparecen unos puntos en un tercer color, poner que te salen dos clases, y un tercer color que dice, bueno, estos son los ruidosos. Estos no supe qué hacer, y te los deja así, librado para que el usuario haga algo con eso. ¿Está bien? Acá no hizo ninguno ruidoso. Tal vez es casualidad del conjunto que elegí, o tal vez sea esta distribución aleatoria que hace. claro, dale. Gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Quería hacer un breve intervalo. ¿Les parece? Después contamos rápido. Listo. Ok. Bueno.